Apreciados amigos, un placer estar con ustedes nuevamente para compartir este programa de preguntas y respuestas y quiero agradecerles por su continuo apoyo a este canal, a este ministerio. Siempre pedimos que nos mantengan sus oraciones y también puedan enviarnos sus contribuciones para poder mantener estos programas en el aire. Soy el pastor David Salazar y estoy junto al pastor Esteban Bor, mano derecha. Pastor, bienvenido al programa. Un gozo. Y también a mi mano izquierda al pastor Luis Fernando Manrique. Pastor, bienvenido al programa nuevamente. Gracias, tu siervo. Amén por eso. Vamos entonces a continuar en este programa, pero antes de hacer inicio a esta discusión, a contestar sus inquietudes tan importantes, voy a pedir al pastor Manrique que nos dirija en oración. Vamos a orar. Querido Padre, te pedimos en esta hora que nos des tu Espíritu Santo para que nos dé la claridad de entendimiento, para poder responder cada una de estas preguntas que nos hacen muchas de las personas que nos ven alrededor del mundo. Que tu Espíritu toque a cada persona que está detrás de la pantalla, escuchando las respuestas, pero que sean respuestas, Señor, que puedan traer paz, tranquilidad a nuestra mente y prepararnos espiritualmente para vivir en esta tierra y luego para ir a la eternidad contigo. En el nombre de Jesús te lo pedimos e imploramos. Amén. 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 Muy bien, vamos a la primera pregunta que nos envía un amigo desde Colombia que se llama Franklin Valencia, y nos hace esta pregunta bastante interesante. Dice la siguiente pregunta. El Cordero Pascual era sacrificado el día 14 de Aviv o Nisan. La cena pascual para toda la congregación en la última Pascua de Cristo era la noche del 14, o sea, jueves para nosotros, o el viernes de noche, es decir, la noche del 15 o el día de los ácimos. Sé que Jesús comió él mismo el 14 por la noche, o sea, el jueves por la noche, antes de morir, porque él era el Cordero verdadero y tenía que morir ese día, pero el pueblo cuando lo comía. El Cordero del sacrificio. Esa es la segunda, esa es la primera y ahora la segunda. Sí, el Cordero del sacrificio también se sacrificaba en la Pascua del día 14. Así que vamos a tratar de contestar estas dos preguntas que nos lleva tu hermano Franklin. Pregunta un poquito compleja, un poquito en el sentido de que él está haciendo la pregunta si es que Jesús, al comer el día 14 de la cena, estaba él comiendo del momento en el cual la Pascua o el Cordero Pascual se sacrificaba y luego se comía, o está hablando él de que se hacía para la congregación el 15, mientras que para Jesús lo comió un día antes. ¿Qué podemos decir al respecto para poder aclarar este aspecto de esta pregunta? Bueno, yo quisiera comenzar diciendo que la Pascua es una fiesta muy, muy importante en el calendario judío. Claro. Y la Pascua aparece precisamente para poder celebrar la salida del pueblo de Israel de Egipto, comandados por Moisés. Y entonces tendremos que ir a la historia para mirar un poco de esto, y la historia está en Éxodo, el capítulo 12. Éxodo, el capítulo 12, para que podamos entender el por qué nos está haciendo Franklin Valencia hablándonos de estas fechas. Éxodo 12 comienza diciendo de la siguiente manera. Voy a leer desde el versículo 1 y creo que voy a ir hasta el 6, desde el 1 hasta el 6. Versículo 1 dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, versículo 2, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Versículo 3, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Versículo 4, mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. Hasta aquí, voy a detenerme un momentico, hasta aquí solo se ha hablado de que hay que conseguir un cordero y que el cordero debe estar listo el día 10 del mes. Pero miren lo que sigue a continuación, versículo 5. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, verso 6, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y bueno, ahí luego ya dice que se prepara y se come. Entonces, el cordero estaba listo el día 10 y el día 14 era sacrificado y preparado para que se comiera. ¿Ok? Está bien. Es bueno que entendamos que los días en la Biblia son de tarde a tarde. Eso quiere decir que un día comienza cuando se pone el sol
comienza con toda la noche y todo el otro día, eso es un día. Y cuando vuelve y se pone el sol allá, eso es un día completo. Aclaramos eso para que podamos entender que el cordero tenía que ser sacrificado el 14 de tarde a tarde. Ahora escuchen con atención. Jesucristo, ahora habiendo entendido esto, vamos a pasar a la historia de Jesús. Sí. Y es que Jesucristo, la Pascua, que se celebra el día 15, aquí el 14 preparan el cordero para luego en la noche, comenzando el 15, comerse el cordero. ¿Ok? Generalmente se sacrificaba el cordero a eso de las 3 de la tarde y ya se preparaba para que estuviera listo para la noche. Pues ahora, ¿qué es lo que sucede? El día 14, en los tiempos de Jesús, cuando comienza el día 14, entre las 2 tardes, que era donde se debía sacrificar el cordero, pues ahí Jesús, esa noche, que es un jueves, toma la cena con los apóstoles e instituye la cena del Señor. Pero Jesucristo ahora tenía que estar ese mismo día 14 en la cruz del Calvario a las 3 de la tarde siendo sacrificado, como sucedía con el sacrificio que se realizaba en el santuario. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Lo que queremos decir es el día en que Jesús toma la cena con sus apóstoles. Fue el día 14, comenzando el día 14, y luego en la tarde sacrificado. Y luego el día 15, o mejor, comenzando ya, o en la noche del 15, unas horas después de que Jesús muere, pues la gente comía el cordero pascual porque comenzaba el día de la Pascua, ¿ok? Que recordemos que ese fue un sábado grandioso porque cayó sábado y además de eso cayó Pascua, que era el 15 del mes de abril. Con esto, ¿qué queremos decir? Él nos está haciendo la pregunta. Entonces, ¿el pueblo cuándo comió la Pascua? Pues igual la comió como la comió en Éxodo el capítulo 12, como también lo presentan las fiestas en Levítico el capítulo 23, y lo comieron el día 15, comenzando el día 15, que era esa noche del viernes, ahí comieron el cordero. Y entonces ahora, ¿por qué Jesús no puede disfrutar de esa cena? Pues porque estaba muerto. Y entonces Jesús simplemente lo que hizo con sus apóstoles, ya que no iba a poder disfrutar de esa cena, la tomó la noche anterior. Pero también se cumple el símbolo, porque el símbolo decía que el cordero sería inmolado y aunque no pudo comerlo ahí, lo comió la noche anterior. Eso es lo que podríamos explicar para resolver las 2 preguntas que nos hace Franklin. No sé si hay algo más que podamos aportar al respecto. Bueno, en Levítico 23 está el calendario de estas primeras 3 fiestas judías. Los primeros versículos dicen que el cordero era sacrificado el día 14 de Nisan o de Abib. Jesús fue crucificado el viernes, ¿correcto? Correcto. Que era en realidad el viernes de día, era el jueves en la noche, ¿correcto? Correcto. Pues primero viene la noche y luego viene el día. O sea, el sacrificio se realizaba el 14 de Nisan. El 15 de Nisan comenzaba el pan sin levadura. Correcto. Se comía el cordero pascual y también el pan sin levadura. Y luego el 16 de Nisan era la fiesta de las primicias, cuando se mecía una gavilla delante del Señor. Ahora, sabemos claramente que la fiesta de las gavillas se cumplió en la resurrección de Cristo. Correcto. Desde luego. Eso no hay duda. Sabemos que su cuerpo, sin levadura de pecado, reposó en el sepulcro el sábado. Claro. Claro que sí. Y sabemos que Jesús murió el viernes, Cuando era inmolado el cordero. cuando era inmolado el cordero, a la precisa hora, entre las 2 tardes, Correcto. es más o menos a las 3 de la tarde. Así que el calendario nos dice claramente 14 sacrificados, 15 comido, pan sin levadura, 16 la gavilla, la resurrección de Cristo. Está muy claro. Ahora, ¿por qué Jesús instituyó la Santa Cena que apuntaba a su muerte? Porque él dice, su muerte se anuncia hasta que Él venga. Es decir, la Pascua apunta a su muerte. ¿Por qué Jesús instituyó la Santa Cena el jueves? Precisamente lo que mencionaba el pastor Manrique. Y es que Jesús, a las 3 de la tarde del viernes, cuando en realidad se cumplía el sacrificio del cordero, estaba en una cruz muriendo. Así es. No podía instituir la Santa Cena con los discípulos cuando estaba muriendo en la cruz.
Sin embargo, la Santa Cena que celebró el jueves en la noche apuntaba a lo que pasó el próximo día, su sacrificio en la cruz. Así que lo importante es que tenemos tres eventos. Tenemos su muerte, tenemos su sepultura, donde su cuerpo, Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Su cuerpo no vio corrupción en el sepulcro, en la fiesta del pan sin levadura, y su resurrección el 16 de Nisan. Y quisiera agregar algo, pastor, que el jueves que celebraron la Cena del Señor, que realmente el jueves, cuando tomaron la cena, era la noche del viernes, que era la noche del 14. Era el 14. Correcto. Cuando ellos celebran la cena, tenían pan, dice la Biblia, tenían vino. Ambas cosas representaban a Jesús, el cuerpo y la sangre de Jesús, pero no había cordero. Sí había. Porque, bueno, gracias, pastor, gracias. Lo que quiero decir es que no había un animal sacrificado. Estaba el cordero, que era Cristo Jesús. O sea, Cristo completó la cena pascual. Correcto. Una noche antes, Correcto. con su propia presencia. Correcto. Por eso no hubo un cordero o un animal que se comieran ese día, sino Correcto. solamente el pan y el vino. ¿Estamos claros? Amén. Y lo interesante es que Jesús murió a la hora novena, A las 3 que de es la más o menos Oh, a sí, las 3 sí. de la tarde. Ujú. Dice en el Evangelio según San Mateo. Ahora, lo interesante es que el sacrificio del cordero era como a las 3 de la tarde. Sí. Pero luego había que asar el cordero Por supuesto. entero para luego, cuando se pusiera el sol, Tomaba varias horas el proceso. la gente comía el cordero y comía el pan sin levadura. Así que el 15 de Nisan celebraron el pan sin levadura Ujú. porque fue después de la puesta del sol. Por supuesto. Correcto, Por correcto. supuesto. Eso fue interesante. Gracias por la respuesta y creo que es bastante claro el panorama. Cristo tuvo este evento con sus discípulos. Es como un adelanto de lo que hubiese querido él participar, pero él era el Cordero en sí mismo, así que no podía él estar en ese momento de la cena con sus discípulos. Así que él hizo esta institución de Santa Cena, el momento, el día que él sería sacrificado, y por ende no hay una contradicción, en realidad simplemente él instituyó algo antes del momento en el cual ellos iban normalmente a comer. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Entonces nos presenta aquí la palabra de Dios, la respuesta a nuestro amigo Juan Daniel Girón. Él tiene esta inquietud sobre la palabra de Dios en 1 Timoteo 4:3. La pregunta es interesante. Dice, vamos a leer el texto para que podamos en realidad contestar su inquietud, porque sí es importante que contestemos de acuerdo a lo que dice el texto. 1 Timoteo 4:3. Dice lo siguiente: prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Dice él, cuando en el 1 Timoteo 4:3 dice que prohibirán casarse, ¿a qué se refiere? ¿Es algo simbólico o será literal? ¿Qué nos puede decir este pasaje sobre esta pregunta que hace nuestro amigo Juan Daniel Girón? No sé si quiere comenzar el pastor Boro, comienzo yo. Yo creo. Bueno, yo creo, pastor, que está hablando literal. No veo aquí que haya ningún lenguaje profético y lo que simplemente se está promoviendo aquí son, bueno, dentro del cristianismo primitivo habían algunas tendencias de pensamiento y algunas tendencias de pensamiento provenían del pensamiento griego. Y entonces, por ejemplo, se creía que el cuerpo era malo, que el matrimonio era carnal y que la santidad se encontraba en la abstinencia total de lo sexual. Y lo que está haciendo el apóstol Pablo aquí es precisamente hablando de esas prácticas ascéticas de ese cristianismo primitivo y que llegaría el momento que hombres iban a promover y a enseñar ese tipo de cosas. Así que, pero eso es influenciado precisamente por esas ideas griegas e incluso algunas gnósticas, ¿no? que estaban permeando el cristianismo. Entonces Pablo, como un defensor del cristianismo, pues dice, mire, tengan mucho cuidado por estas cosas que están entrando y que están dañando el evangelio verdadero. Y eso se perpetúa en la iglesia romana. Uh-huh. Sí, buen punto. Porque la iglesia romana dice que el clero Sí.
no puede casarse. Ujú. Y la razón, en realidad, la razón teológica por eso es porque tradicionalmente se ha considerado que el sexo es mayormente para la procreación Ujú. y que el sexo por placer fue el pecado original. Mm. Eva era el fruto que disfrutó Adán antes de tiempo. Y por lo tanto, en la iglesia romana hoy en día los sacerdotes no se pueden casar, Ujú. Ni las monjas. ni las monjas se pueden casar tampoco. Y es interesante que dice en los postreros días. Así es. Así es. Es decir, los grupos ascéticos que tú mencionaste, que existían a principios de la historia de la iglesia cristiana, aún existen hoy en la iglesia más grande de este mundo, que es la iglesia romana. Así que en realidad esto se aplica al pasado, pero también tiene una aplicación al presente. Y es latente en este tiempo, ¿no? Todavía tenemos esto. Y no solamente en la religión cristiana existen estas ideologías, como ustedes mencionaron, también está en otras denominaciones o creencias a nivel mundial. Pero el aspecto aquí de mirar la relación de casarse, de matrimonio, de tener relación de intimidad con tu esposa, con tu esposo, visto como una experiencia de pecado en sí mismo, es lo que para muchas personas, digamos, tristemente piensan o ven el matrimonio, ven la relación íntima de esta manera, contrario a lo que la palabra de Dios presenta. Entonces aquí el apóstol Pablo hace énfasis en esto, pastor. Mira, la prohibición del matrimonio no aparece en ninguna parte de la Biblia, todo lo contrario. La Biblia lo que hace es motivar el matrimonio. Yo tengo una preocupación seria y quiero decir aquí algunas cosas. Número uno, tengo una preocupación seria que hoy los jóvenes ya no quieren casarse. Entonces encontramos países con tasas bajas de nacimientos y de matrimonios como Corea del Sur, por ejemplo, que ahora tiene las tasas más bajas. Ustedes ya saben que en China la población está decreciendo, en Italia la población está decreciendo, en España la población está decreciendo, en Alemania la población está decreciendo. Y aquí puedo seguir citando países donde la población está decreciendo porque en los últimos días, pastor, este tipo de ideas están permeando no solo al mundo cristiano, sino también al mundo secular. Y echando por fuera el matrimonio. Quiero quizás apuntar aquí con algunos versículos. Hebreos 13:4. Honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. O sea, Dios hablando del matrimonio y ayudando a que no se cometan pecados sexuales. Primera de Corintios 7, por ejemplo, un texto extraordinario en relación con la importancia del matrimonio y la vida sexual, como ya lo dijo el pastor Bor, para el placer de la pareja. Dice Primera de Corintios 7, el versículo 2, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido para evitar los pecados sexuales. Pero escuchen el verso 3, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Y luego dice el verso 4, hablando del disfrute y del goce de la sexualidad en el matrimonio. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. Y el versículo 5, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración. Y luego dice, y volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Aquí presenta el apóstol una razón fuerte para que los matrimonios estén unidos, para que la sexualidad en el matrimonio sea plena y que no es solamente para la procreación, sino además es para evitar los pecados sexuales. Una mujer que tiene mucho sexo con su esposo lo está evitando a que caiga en tentación. Así que es bueno notar que aquí dice que no se nieguen. Y esto, mire, bueno, yo que tengo que hablar con tema de familia por tantos lugares en Estados Unidos, en Latinoamérica. Estoy en mi salsa. No, lo que quiero decir es que si estos versículos se entendieran como Dios los dice en su palabra, se evitarían muchísimos divorcios, sí, claro. Se evitaría mucha infidelidad, mucha infelicidad. O sea, lo que el apóstol Pablo está diciendo es cuídense, que no vayan a llegar esas creencias, vayan a permear la iglesia y vayan a hacer daño cuando Dios enseña todo lo contrario. Y ¿sabe qué es lo que me parece curioso? Que el apóstol Pablo decidió no casarse. Y si hay alguien que decide no casarse, no, amén, aleluya, dedique su vida a Dios como la decidió Pablo. Pero Pablo tiene claro que algunos deciden no casarse porque no sienten nada, no sienten esas inclinaciones ni esos deseos sexuales. Pero el que la siente, cásese
El que las siente, disfrútelas. El que las siente, no se nieguen el uno al otro. O sea, Pablo tenía muy claro que el que está casado, pero ¿cómo es posible que algunos, por eso es que hay pedófilos, por eso es que hay tanto problema en tantos lugares con respecto a este tema de la sexualidad, y es porque se está desvirtuando el matrimonio? Ahora déjame decir lo otro. Cuando yo voy por Latinoamérica, a muchos países a predicar y me piden que toque temas de familia y sexualidad, me encuentro con lo siguiente, que en Latinoamérica hay mucho tabú sobre la sexualidad. Claro. Pero yo veo que la Biblia habla abiertamente sobre la sexualidad. Ve el libro de Cantares, que es un libro de amor entre un hombre y una mujer, y habla muchos aspectos de sexualidad. Pero me preocupa, y les voy a explicar cuál es la razón. Porque cuando vinieron los colonizadores, no solo nos colonizaron, sino nos trajeron su religión. Y la religión que nos trajeron fue la religión católica. De paso, ¿quién patrocinó el viaje de Colón? Los reyes católicos. Correcto. Pero una de las cosas que aparecen en la historia de España es que los reyes dijeron, no, además de eso tienen que llevar la religión. ¿Quiénes traían la religión? Los sacerdotes y las monjas. Y ellos eran célibes. Entonces, aunque era la orden de los reyes que se mezclaran los españoles con los indígenas para procrear y formar familias y colonizar, pero que además de que se debieran mezclar, debían darles la religión, entonces tenemos a toda Latinoamérica pues, que fue influenciada por la religión católica. Pero el problema es que cuando había que hablar del tema de sexo, pues las monjas y los sacerdotes no tocaban el tema porque ellos no vivían el tema, no vivían el tema de la actividad sexual, y eso creó un cristianismo lleno de tabús en Latinoamérica, lo que no sucede en otros lugares. Yo veo que los judíos hablan abiertamente del sexo con los niños desde pequeños, y ahora yo veo que muchas niñas y niños en Latinoamérica aún llegan a sufrir de abusos porque sus padres no les hablan claro sobre la sexualidad, aunque la Biblia es muy clara, tienen tabús. Y yo tengo que cuidarme cuando en algunos países tengo que hablar del tema, porque hay países donde tengo que tomar el tema con pinzas, porque si digo una palabra impropia, aunque la Biblia lo respalda, puedo ser mal visto. ¿Me están captando? Es por ese tabú que adquirimos y que ahora ha permeado a toda la sociedad latinoamericana. No sé si con eso clarificamos el punto de lo que Pablo plantea. ¿Qué más podemos compartir tal vez en este tiempo que nos queda sobre los peligros que pueden venir con estas ideologías, estos pensamientos donde hacen aparentar una falsa religión, una falsa santidad, presentando este concepto de no casarse, de no tener relaciones o algo por el estilo? Porque muchos quizás, y es lo que hacen quizás la religión romana, en el sentido de dar esta aurea, esta ideología que los pastores, o digamos los sacerdotes, las monjas, sí pueden ser intercesores, por decirlo así, de los hombres, pueden abogar de parte de los hombres a Dios porque ellos son más puros. ¿Cómo podemos decir y presentar este argumento de que esa es una falsa doctrina en base a este concepto de la abstinencia, ¿no? Disculpa que me tome un momento más. Sí. El decir eso está en contra de Dios, está en contra de la creación, está en contra del evangelio, está en contra de la biología, está en contra de la misma naturaleza humana. Nadie tiene por qué decir eso. Y además de eso está contra la redención, porque el matrimonio es símbolo de la relación entre Cristo y su iglesia. Efesios 5, 31 al 32. Así es, pastor. Así que si el matrimonio fuera malo, ¿por qué se usa el matrimonio como una ilustración de la relación entre Cristo y su iglesia? El problema es cuando la iglesia se une con los poderes civiles y comete adulterio. Ahí está. Ahí está el problema, pero cuando la iglesia está unida con Cristo Jesús, esa es una relación hermosa y se ilustra con el matrimonio. Interesante. Entonces tenemos una clara definición ahora de que el matrimonio es un símbolo, por supuesto, de bendición para el hombre, una bendición para la familia, para la sociedad. Y que no crean esas ideas. Y que no se crea esas ideas. Y que los jóvenes se casen. Amén. Amén. Y tengan hijos. Ese es un llamado de nuestro pastor aquí para jóvenes que están mirando. No tengan temor de casarse. Por supuesto, busquen dirección del Señor, guía, y que puedan elegir a alguien que sea de acuerdo también a la creencia de la palabra de Dios y que puedan ser un yugo igual. Que Dios bendiga y los guarde. Nos vemos aquí en la próxima semana para compartir más de la palabra del Señor en el estudio y respuesta a sus inquietudes.